El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, su mensaje predican y cantan y fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. El Espíritu Santo además. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, su mensaje predican y cantan y nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo y de paz. De ellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. En el día que dado cuando Cristo despierta con grandes potencias, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá de que acaba con la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo despierta, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo despierta, pues a todos sus fieles arrebatará. Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo de nuevo estar un domingo más aquí alabando al Señor. Yo tuvimos la oportunidad de alabarlo, de orar ante Él. Ahora vamos a escuchar su palabra. Le invito a que abra su Biblia al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a estar ahí en el versículo 22 al 34. Hechos 22 al 36. Al 34, perdón. Y dice la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Padre amado, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos, pues, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, a atesorar en nuestros corazones, que podamos agarrar estos principios de aquí, de tu santa palabra, para aplicarlos a nuestras vidas, Señor. Te pido por aquellos que nos están viendo, Señor, que no están aquí, están en sus lugares de origen, quizás en otros países, Padre, que tú obres en ellos también, que los bendigas grandemente, Señor. Hay varias personas que nos ven cada semana, Señor. Te ruego por tus bendiciones sobre ellos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, y te rogamos, pues, Señor, que sigas fortaleciendo su vida, que los sigas ayudando, Señor, a continuar adelante. Si alguien está pasando por algunas dificultades o problemas graves en sus vidas, Señor, te rogamos, Señor, que no decaiga su fe, al contrario, que se acerquen a ti, que pongan todas sus cargas sobre ti, porque tú quieres llevarlas por ellos, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, que toma cuidado de sus hijos, Padre. Gracias, Señor, bendícelos, guárdalos y ayúdanos, pues, a entender tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino espiritual, hermanos, es una realidad que está escondida a plena vista. Cristo, citando a Isaías, dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La vida se vive solamente una vez. Todos sabemos, estamos de acuerdo. Es como un billete que usted tiene en sus manos, ya sea de 100 o 50 o de $1. Es un billete que tiene en sus manos. Usted solamente lo gasta, ¿cuántas veces? Una vez, ¿verdad? Tiene la oportunidad de gastar ese billete una sola vez. No puede gastarlo 2 veces. Usted tiene la oportunidad de ver qué es lo que va a hacer con ese billete. Debe decidir cómo lo gasta. La oportunidad de reconciliarse con Dios está en esta vida, porque solamente tenemos una vida. Después de morir ya no hay otra oportunidad. Es por eso la urgencia de llevar el mensaje de salvación a las personas. Pablo gastó su vida anunciando el Evangelio. Padeció mucho, sin embargo, él se gozaba, porque él sabía bien cuál era el valor de una alma. No le importaba si era azotado o apedreado, el dolor pasaría. Él sabía esto. Su mensaje importaba más. Importaba más que su propia comodidad. Al final de su vida,
no vemos a Pablo arrepentido de haber vivido la vida que vivió. Al contrario, él hubiera querido vivir muchas más vidas para seguir predicando el evangelio de salvación a las almas perdidas. Pablo supo cómo gastar su vida, ¿verdad? Y él sabía que la vida se vive solamente una vez. Y él supo aprovechar esa vida, esa oportunidad que Dios le dio. Y a cada uno de nosotros también Dios nos da la misma oportunidad. Estamos aquí porque tenemos vida. ¿Cómo está gastando su vida? Hoy vamos a ver algunas cosas que deben suceder para que un alma se convierta a Cristo. Tenga en mente estas cosas que vamos a ir viendo aquí en el pasaje que leímos. Primero, debe de haber siervos dispuestos, siervos de Dios dispuestos a todo para llevar el evangelio al perdido. ¿Pablo y Silas estaban dispuestos a hacer esto? Sí, sí. Miren, no les importó que los azotaran, no les importó todo lo que les hicieron. Ellos se gozaban, ellos estaban gozándose en la cárcel. Entonces, primera cosa que debe suceder para que un alma se salve es que debe de haber personas dispuestas que estén listas para ser llevadas por Dios a donde Él quiera para anunciar el evangelio de salvación a las almas perdidas. Versículos 22 y 23 de Hechos 16 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Usted puede ver todo el capítulo después, pero no lo agarré todo porque es muy largo y no se puede en un sermón, pero usted puede ver todo el contexto después. Pero nada más vamos a ver de donde aquí versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, fíjese, no nomás los azotaron, dice mucho, ¿verdad? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el 23. Entonces vemos ahí, Pablo era un siervo de Dios dispuesto a todo por tal de llevar el evangelio de salvación al perdido. Él estaba dispuesto a sufrir, él estaba dispuesto a todo. A Pablo no le importaba sufrir por causa de predicar el evangelio de salvación. A él no le importaba por causa de predicar la palabra. De hecho, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Después de haber sido azotados, fueron metidos en lo más profundo de la cárcel. Fueron encadenados, sin embargo, ellos estaban llorando, quejándose. No, estaban orando, estaban cantando himnos a Dios, estaban regocijándose por ver lo que Dios iba a hacer. En este momento Dios todavía no hacía lo que estaba a punto de hacer, pero Pablo y Silas se estaban regocijando porque estaban pensando: vamos a ver qué es lo siguiente que Dios va a hacer. Porque si leemos el pasaje anterior, ahí se va a dar cuenta todo lo que Dios hizo a través de Pablo y Silas. Nada más en este pasaje de Hechos 16. También vemos otro ejemplo de otro siervo de Dios que estuvo dispuesto a hacer todo por tal de llevar el evangelio al perdido. Este es Felipe. Vemos este ejemplo en él. El Espíritu Santo lo dirigió al desierto. Felipe, uno de los primeros diáconos en la iglesia, ¿verdad? El requisito de ellos era que estuvieran llenos ¿de qué? De sabiduría, ¿verdad? De sabiduría y del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio. Y este era uno de los diáconos y él predicaba el evangelio. Y el Espíritu Santo lo dirigió al desierto.
Si hubiera sido otra persona, al desierto, no, yo no voy allá. Yo aquí tengo un buen ministerio, aquí yo estoy predicando la palabra y la gente me escucha. ¿Qué voy a ir a hacer allá al desierto? Allá no hay nada. Pero él fue obediente y fue al desierto. Él no se puso a argumentar con Dios, no, él fue obediente. Y Dios le usó en la conversión del etíope, el funcionario de Candace. Después vemos que también el Espíritu lo llevó al siguiente lugar donde le iba a usar. Hechos 8:26. Vamos a ver aquí a Felipe 8:26. Dice 8:26 y 27. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Por eso fue que lo llevó, que Dios lo mandó que fuera al desierto, por un hombre, por un alma que estaba ahí sin Cristo. El versículo 39 y 40, después de que Felipe le explicó lo que estaba leyendo el libro de Isaías, y Felipe le explicó y él creyó en Cristo. Dice el 39, cuando subieron del agua, o sea, después que lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos ahí cómo este hombre estuvo dispuesto para ser enviado por Dios a donde Él le llevara. ¿Por qué? Porque para ellos las almas eran bien importantes, más importantes que su comodidad. Estos hombres reconocían el valor de un alma, estaban dispuestos a todo por tal de llevar almas a Cristo. En nuestros tiempos, hermanos, estamos más enfocados en ofrecerles a las personas solución a todos sus problemas. En vez de ofrecerles perdón de pecados, si vienen a Cristo Jesús y lo reciben como su Salvador. Queremos hacerles sentir bien a las personas para que regresen. Y no queremos predicar del pecado y del infierno. Ya no queremos tocar esos puntos para que no se sientan mal. Debemos predicar el Evangelio, sabiendo que a muchas personas quizás no les va a caer bien, pero es la única forma de que las almas se pueden salvar. Uno no puede salvar las personas. Ningún hombre, ninguna mujer puede ofrecerle salvación a nadie. Debemos de llevar a las personas a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Debemos hacerle reconocer a las personas que si no se han arrepentido, necesitan arrepentirse, necesitan venir a Cristo, confiar en Él como su Salvador para que Él les perdone sus pecados. Y de esa manera van a llegar al reino de Dios. No hay otro camino. Cristo lo dijo claramente y Él no es un mentiroso. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el único camino. No es nada ni nadie más, sino Cristo Jesús. Entonces, estas personas estuvieron dispuestos a ir y anunciar el Evangelio para que las almas se salvasen. Algo más que notamos también es que en el versículo 24 de Hechos 16, si no está ahí, regrese. Algo más que notamos es que cuando las personas creen que ellos están en control de su vida, piensan que no necesitan de Dios. Versículo 24 dice, el cual, o sea, este cual es el carcelero, ¿okay?
Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Quién estaba en control ahí? El carcelero, ¿verdad? ¿Quién era el jefe? El carcelero, ¿verdad? Entonces, debemos de estar conscientes de esto, hermanos. Cuando todo está bien con las personas, es difícil que se paren a pensar en Dios. Piensan que no necesitan de Él. Han logrado alcanzar riquezas y bienestar sin Dios. Y no necesitan de Dios, piensan ellos. El carcelero de Filipos era uno de estas personas. Tenía salud, tenía su familia, tenía un buen trabajo, ganaba bien, él estaba en control de todo. La tenía hecha, como decimos hoy en día, ¿verdad? O sea, todo estaba bien en su vida. Él no paraba a reflexionar, a pensar en Dios. Si necesitaba, él decía, yo estoy bien, yo estoy en control, yo tengo todo, no necesito de Dios. El mundo ofrece un falso sentido de seguridad a las personas para distraerlas de lo que en verdad es más importante, la salvación de sus almas. Muchos basan su seguridad en su educación, otros en su salud, otros en sus riquezas, en su trabajo, pero todo esto son arenas movedizas, no son cimientos seguros. Cristo es la roca fuerte, la segura ancla del alma. Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18 nos habla de esta ancla del alma. Dice la palabra del Señor: ¿qué le dije? Hebreos 6, 18 al 20. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué? Ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa esperanza la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma. ¿Para qué se usa un ancla? Para que el barco no sea llevado por el viento de un lugar a otro, ¿verdad? El barco está anclado y de ahí nadie lo mueve. Entonces, esa esperanza que tenemos, esa es la segura ancla del alma, para que nadie nos mueva de esta bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Continuemos, puede regresar a Hechos 16. Vamos a continuar ahí. Las personas tienen que llegar a un punto en su vida cuando reconozcan que no tienen otra salida. Aquí vimos que el punto anterior es que cuando todo está bien en la vida de las personas, no se ponen a recapacitar, no se ponen a pensar que necesitan de Dios. Tienen un buen trabajo, ganan muy buen dinero, tienen buena salud. Dios, sí, Dios existe, sí, pero nunca se ponen a pensar, necesito acercarme a Dios. Tiene que llegar un punto en la vida de esas personas donde reconozcan, no tengo otra salida, necesito acercarme a Dios. Versículo 25 al 29 de Hechos 16. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Quién estaba en control ahorita en estos momentos? El carcelero ya no estaba en control, ¿verdad? Él se dio cuenta bien. Al contrario, él se vio tal como Dios quería que se viera. Una persona débil y necesitada de Dios. El carcelero, después del terremoto, se dio cuenta que las puertas todas estaban abiertas y pensó que los presos se habían escapado. En este punto se dio cuenta que era un hombre muerto. Sabía que lo iban a ejecutar por haber permitido la fuga de los presos. Así que él mismo decidió terminar con su vida. ¿Por qué? Porque no tenía otra salida. Él ya se consideraba muerto, porque él estaba a cargo de los presos se le escaparon, él era responsable y sabía que estos romanos eran crueles, eran disciplinados y no iban a dejar pasar ese error, lo iban a matar, y en vez de que ellos lo mataran, él se iba a matar. Para él ya todo había terminado, no había otra salida. Lo bueno de todo esto era que sí había otra salida. Sí había otra salida. Dios había permitido el terremoto en la vida del carcelero porque quería despertarlo a la realidad. Quería que volteara sus ojos a Cristo. Por eso es que Dios permitió este terremoto en la cárcel. Él abrió las puertas, las celdas de todos, las cadenas se les cayeron. Esto fue un milagro de Dios. Imagínese usted, si usted hubiera sido el carcelero, hubiera visto todo esto que aconteció ahí. Con razón dice aquí que precipitándose adentro, ¿verdad? Él estaba asustado. ¿Por qué? Porque esto no era posible. ¿Cómo se abrieron las celdas y cómo se les cayeron las cadenas a todos los presos? Él sabía que esto venía de Dios. Él sabía que estaba en peligro su vida y se iba a matar, y Pablo le dijo que no se hiciera ningún daño porque había otra salida. ¿Cuántas personas hay hoy en día experimentando un terremoto emocional en sus vidas? Y piensan que su vida ya no tiene sentido, viven sin esperanza. Pues a esas personas nos envía Dios a nosotros, hermanos, para que les digamos que en Cristo hay esperanza, para que les digamos que en Cristo hay salvación. Los terremotos no solamente son terremotos físicos que Dios permite que pasen en el mundo, ¿verdad? Hay terremotos también que llegan a la vida de las personas, que son sacudidos fuertemente, y todos hemos pasado por ellos, y muchos de nosotros fuimos despertados por esos terremotos emocionales, y es por eso que levantamos nuestros ojos, nuestra vista a Cristo Jesús, y por eso es que aquí estamos.
seamos así nosotros también, como aquella persona que fue y le habló de Cristo a usted. Ahora, ¿qué está haciendo usted por las demás personas? Tengamos misericordia de ellos y llevémosles a Cristo Jesús. Digámosles que hay esperanza en Cristo también, para que ellos también pongan su fe y su confianza en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí que Dios permitió el terremoto en la vida del carcelero para despertarlo y para que él se viera tal como era. Un hombre sin esperanza. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, no tiene esperanza. No hay salvación. Pero ellos no se ven así. Y es ahí donde entramos nosotros para hacerles ver lo que la palabra de Dios dice. Así que llegamos al punto interesante aquí en la palabra de Dios, versículo 30 al 32. Este es el punto en que reconocen que necesitan a Cristo. Versículo 30 al 32 de Hechos 16, nuestro pasaje que estamos viendo. Dice la palabra del Señor, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este hombre llegó a este momento en su vida que reconoció que él necesitaba algo más, que todos sus ahorros no eran suficientes, que su trabajo que tenía era un trabajo muy bueno, no era suficiente, que la familia que él tenía quizás se portaban bien todos, su esposa se portaba muy bien con él, sus hijos todos estaban bien quizás, pero no era suficiente. Él necesitaba algo más. Y es por eso que fue y le hizo esta pregunta a Pablo y a Silas. El carcelero no tenía nada que perder. Ya lo había perdido todo. No tenía nada más que perder. Ya se consideraba muerto. Fue allí que llegó a Pablo con la pregunta más importante en la vida de todo hombre y mujer. Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que debe estar en todo hombre y toda mujer, todo ser humano. ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? Por fin este hombre despertó de su sueño a la realidad espiritual. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No sé si usted se recuerda, pero antes de Cristo, antes de que el Señor nos despertara, antes de que Dios nos sacudiera la jaula, yo no sé usted, pero a mí ni por mi mente, ni por la mente me pasaba acercarme a Cristo, acercarme a una iglesia. Al contrario, yo andaba huyendo de todo esto. Y yo sé que usted también, ¿o no? No nos pasaba ni por siquiera el acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo. No. Tuvo que haber varios eventos que pasaron en nuestras vidas y varias personas, varios hermanos, hermanas que vinieron y nos dijeron: mira, ven a Cristo, arrepiéntete, entrega tu vida al Señor, acércate a Dios, reconcíliate con Él. ¿Se recuerda? Al contrario, nos burlábamos de ellos, ¿verdad? Algunos, o usted no. Nos burlábamos. ¿Qué le decíamos? Ahí vienen los aleluyas.
que no se me acerquen a mí ni crean que yo me voy a hacer cristiano. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera, pero llegó el punto que Dios nos despertó y nos dimos cuenta que, como dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La mayoría de las personas en el mundo están dormidas, están siendo arrulladas por el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan el canto cuando los niños los tenían en sus brazos? Al arrurro niño, ¿verdad? Duérmaseme ya, y ahí y luego le daba sus palmaditas, ¿verdad? El príncipe de este mundo, el enemigo, el diablo, así tiene a la mayoría del mundo en sus brazos, arrullándolo, cantándole al arrurro niño, duérmaseme ya, ¿verdad? Y ahí está el niño bostezando, ahí está. Así está la gente en el mundo. Así está la gente en el mundo. Ahora, no se me duerma usted, no lo estoy arrullando, ¿eh? Ya algunos están bosteceando por ahí. Pero así está el mundo, hermanos, así está, porque no despiertan a la realidad espiritual de que qué va a pasar cuando mueran. ¿Qué va a pasar con mi alma? No se ponen a pensar, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo muera? ¿A dónde va a ir mi alma? ¿Por qué? Porque el alma no deja de existir. Su cuerpo queda aquí en este mundo, en esta tierra. Pero, ¿y qué hay de su alma? Su alma, esa parte inmaterial, su espíritu, su alma, su espíritu, esa parte inmaterial de su ser. ¿Qué pasa? El espíritu no cesa de existir. El espíritu sigue. El cuerpo es el que se queda aquí. Pero su espíritu, ¿a dónde va? Solamente hay dos lugares, el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. En la Biblia no habla de ese lugar intermedio. Porque ese lugar les da falsas esperanzas a las personas. Puedo vivir como quiera, al final que después que me muera, hacen oraciones por mí y sacan mi alma y ya me voy al cielo. Esa es mentira del diablo. No hay otro lugar, cielo o infierno. Y la otra cosa es de que la oportunidad está aquí en este mundo. Después de morir, ya no hay oportunidad. Es como el ejemplo que les puse. Después de gastarse ese billete, ya no se lo puede gastar en algo más, porque ese billete ya no le pertenece a usted, ya se lo dio a alguien más, ¿verdad? Su vida también, la oportunidad está aquí en este momento. No hay otra oportunidad, Entonces vemos como si la mayoría del mundo están siendo arrulladas por el príncipe de este mundo y tienen que despertar para salir del estupor del sueño, fíjese bien, para estar perdido, piense conmigo, para estar perdido no tiene que hacer nada la persona. ¿Estamos de acuerdo? Para estar perdido, la persona nomás nace y no tiene que hacer nada. Ya está perdido. No tiene que hacer nada. Solo tiene que continuar viviendo. Para ser salvo, tiene que hacer algo. Para ser salvo, tiene que hacer algo. Creer en el Señor Jesucristo. Juan 6:47. Juan 6:47. El Señor Jesucristo hablando aquí dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Okay. No era ese pasaje, sino o donde dice el que cree en mí. 47. ¿Ah? 6:46. Perdón, estaban en el pasaje equivocado. Estaba en el pasaje equivocado. Juan 6:47. Ok. Con razón, hermanos, ya me pusieron nervioso. Estaba en Lucas. Gracias, hermanos. Gracias porque sí. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? Ahora sí, vamos a explicar un poquito lo que es creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto estuvimos viendo en una clase hace unos días, ¿verdad? Que el creer en Cristo no significa solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento mental, no más, porque la mayoría de las personas en el mundo creen en Cristo, ¿o no? Si usted les pregunta, ¿tú crees en Cristo? Dicen, yo creo en Cristo, pero viven como el diablo. El creer en Cristo, hermanos, no es el conocimiento en la mente solamente. Ese conocimiento tiene que bajar al corazón. Y es ahí donde es la confianza en Cristo. La confianza en Cristo. No es nomás creer en la mente, es haberle confiado con nuestra alma para que nos salve. Eso es el creer en Cristo, el conocimiento en Cristo. Y como vamos a ver más adelante, esa confianza en Cristo, ese creer en Cristo va a dar resultados. Va a haber resultados. ¿Por qué? Porque la Biblia compara el creer en Cristo con el nuevo nacimiento, ¿verdad? La Biblia compara el confiar en Cristo con el nuevo nacimiento. Y como le he dicho varias veces, cuando un niño nace, ¿qué hay? ¿Qué viene después de nacer el niño? Crecimiento, ¿verdad? Crecimiento. Y cuando una persona nace espiritualmente, ¿qué se espera también? Crecimiento, ¿verdad? Si no hay crecimiento, uno puede dudar, ¿es o no es? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Es cristiano o no es cristiano? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, esa es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, y lo vamos a ver aquí en el carcelero de Filipos. Punto número 5, cuando alguien se salva, siempre hay crecimiento o siempre hay buenos frutos. Versículo 33 al 34, dice la palabra de Dios de Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. De haber creído en Dios. Como Dios transformó una situación bien difícil a una bendición para él, para el carcelero y para su familia. Para muchas personas esto se les hace muy fácil cuando les decimos, solamente cree en Cristo, confía en Cristo como tu Salvador. Ellos se les hace muy fácil, no pueden creer que Cristo les puede perdonar todos sus pecados si tan solamente se arrepienten y creen en Él. No puede ser, piensan ellos. El hombre tiene que ganarse su salvación. Mucha gente piensa, la mayoría de las personas piensan esto. La mayoría de las personas piensan que tienen que hacer algo para salvarse.
es imposible. Nadie puede, aunque quisiera, llegar al reino de Dios por sus propios méritos. Fue por eso que Cristo vino a este mundo a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados, para Él llevarnos a Dios. Una falsa religión, un culto falso, siempre le dicen, para que tú llegues delante de Dios, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto aquí, esto allá, tienes que hacer aquí y hacer allá, pero así no se llega. El camino es Jesucristo. El único que nos puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Ahora, ¿cómo se sabe si una persona tiene perdón y vida eterna? Pues Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. La evidencia de haber nacido de nuevo es que empieza a vivir una vida nueva. La evidencia es que hay fruto en su vida. El carcelero, ¿qué hizo? Les lavó las heridas. ¿Ven? Ahí en el versículo 33. El carcelero les lavó sus heridas. ¿Qué más hizo? El carcelero se bautizó, él y su familia, porque habían creído en Cristo. ¿Qué más hizo? Les puso la mesa. ¿Qué más hizo? Les sirvió. Y todo esto lo hizo no para salvarse, sino porque ya había sido salvo, ¿verdad? Dios cambió su corazón. Y es por eso que está haciendo estas cosas. Este es el fruto de empezar una vida nueva. Este es el fruto de la salvación, la regeneración. Cuando ya empezamos a hacer las cosas que antes ni siquiera pensábamos que las íbamos a hacer para agradar a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que el carcelero hubo evidencia de que él en realidad fue salvo. Empezó a servir a Pablo y Silas y empezó a regocijarse de haber creído en Dios. ¿Qué fue lo que hizo aquí en el mismo capítulo de Hechos 16? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer que creyó también en Cristo, que Dios abrió su corazón, que dice la palabra de Dios, Lidia? ¿Qué hizo? En el versículo 15 está hablando de Lidia, ¿verdad? Que Dios abrió su corazón. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Tenía Lidia ese deseo de servir a Dios, de servir a estos hombres que le habían llevado el evangelio de salvación. Sí, había frutos en su vida. Hubo frutos que ella demostró de que en realidad había creído a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando alguien se convierte, cuando alguien viene a Cristo. Toda su vida cambia. Toda su vida cambia para bien. Nada más ahí, voy a hacer una pausa, un intermedio ahí, donde dice, cuando le dice el carcelero a Pablo y Silas, cuando les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Okay? A veces agarramos este versículo y lo aplicamos a nuestras vidas y pensamos que este versículo de que si yo me arrepiento, toda mi casa también va a ser salva. No, esto fue para el carcelero de Filipos. ¿Y por qué fue salva su casa? Porque dice ahí la palabra de Dios que les
anunciaron también a ellos. Pablo y Silas fueron a su casa y les hablaron el Evangelio, les hablaron de Cristo y ellos también creyeron. Por eso fueron salvos y se cumplió esta promesa que dice aquí de Pablo, ¿verdad? Que les dijo, y serás salvo tú y tu casa. Le voy a decir por qué no podemos aplicarla a nosotros también. Porque si esto fuera cierto desde el principio, desde que empezaron a predicar los apóstoles, imagínense, la palabra llega a una persona, esa persona se salva, entonces si está casado, su esposa va a ser salva, la familia de la esposa va a ser salva, los hijos van a ser salvos, cuando se casen sus hijos, sus esposas van a ser salvos y sus hijos también y todo, entonces en unas pocas generaciones todo el mundo ya seríamos cristianos, ¿verdad? Entonces no es así. No es para desanimar a nadie. No, tenemos que orar al Señor por nuestras familias, ¿verdad? Para que ellos reconozcan que necesitan a Cristo, así como el carcelero lo hizo, ¿verdad? Pero no debemos de decir, al cabo yo ya me salvé y toda mi familia va a ser salva. Dios se va a encargar de ellos. No es así, hermanos. Porque cada quien es responsable por lo que él hace, por sus decisiones que él toma, ¿verdad? Y podemos ver muchas veces personas que son hombres o mujeres de Dios, piadosos, pero sus hijos, no todos sus hijos se convierten al Señor. No todos sus hijos se convierten. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que estar de rodillas orando por nuestros familiares. Que el Señor abra sus ojos, así como abrió los ojos de Lidia, abrió el corazón de Lidia, abrió los ojos del carcelero, para que ellos recibieran a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esto es lo que, como vemos bíblicamente, lo que pasa para que un alma se salve. Primero, tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a todo para ir y predicar el Evangelio. Si usted es un cristiano, usted es un embajador de Cristo, un mensajero de Él que anuncia a las personas, que les dice, reconciliaos con Dios. A cada uno de nosotros se nos ha encargado esa preciosa tarea, anunciar el Evangelio de salvación a las personas. Seamos obedientes, hermanos, y hablemos de Cristo. Usted no tiene que ir a África, usted no tiene que ir a Europa o a China. Dios le pone las personas ahí que Él quiere que usted les comparta el Evangelio. Tome la oportunidad y vea la importancia que tiene un alma, el valor que tiene un alma. Comparta de Cristo, comparta del Señor Jesucristo y va a ver que su vida la va a gastar bien gastada, la va a vivir bien vivida cuando por lo menos un alma que usted sea usado por Dios para traerlo a Cristo, valió la pena que el Señor Jesucristo le salvara. Amén. Vamos a orar por las personas que nos están viendo a través de YouTube o Facebook ore conmigo. Vamos a pedirle al Señor que abra sus ojos también. Ahí donde está usted, en su casita o quizás en su carro, ahí está escuchando el mensaje de hoy. Sea como el carcelero de Filipos. Mire todos los terremotos que Dios ha traído o ha permitido que lleguen a su vida. Dios ha permitido todo esto por un propósito. Él quiere despertarle y que usted ponga sus ojos en Cristo Jesús, en las cosas que realmente valen, las cosas eternas, la salvación de su alma. Si usted se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta la hizo el carcelero de Filipos y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él, pero no nada más en su mente, confíele con su alma.
Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito perdón de mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Y si usted es sincero, sincera con Él, en este momento el Señor Jesucristo salvó su alma y le dio vida eterna, y va a haber frutos en su vida. Usted va a empezar a vivir una vida nueva. Busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, sírvale al Señor ahí y consígase una Biblia y estúdiela, léala, porque esta es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.